¿Habías escuchado sobre los principales tipos de activos sobre los cuales las personas invierten en general? Estoy segurísimo que tú que estás escuchando este video sí has escuchado de alguno de ellos, ¿ok? Y de hecho tienes inversiones en más de uno de ellos, ¿ok? La razón de ser de este video de hoy es que repasemos un poquito las características de estos 5 principales tipos de activos que se utilizan para invertir y que podamos de alguna manera determinar con esas características en qué podemos ayudarte. Bueno, muy sencillo, los tipos de activos, como ven aquí, cash, que viene siendo el efectivo, bonos o activos de inversión financiero o activos financieros, ETF, acciones, este tipo de inversiones bursátiles, digámoslo así, commodity y coleccionables, como corresponde, propiedades, muy utilizado durante muchos años por muchos venezolanos y mucha gente a nivel internacional, ¿okay? Bienes raíces, y una de las más importantes y donde normalmente se genera todo, que es la parte de valores de negocio, los negocios en general. Vamos a ver un poquito de detalle de cada uno de estos que nos permitan ir entrando en materia. Bueno, como le comentaba, 5 activos: propiedades, bienes raíces, donde la propiedad ha sido una inversión de activos favorita durante muchas generaciones por demostrar un potencial para combatir la inflación a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Ha sido una estrategia bien interesante utilizada por muchas personas durante muchos años. Acciones, pero cuando hablamos aquí de acciones, estamos hablando de acciones referentes a la propiedad de una empresa, de tu empresa, ¿de acuerdo? De cómo esta empresa genera activos, genera capital, ¿ok? Por lo general se adquiere comprando acciones, participaciones o algún tipo de valores y pudiera ser heredado de generaciones anteriores como corresponde. Luego viene la parte de bonos, incluyendo a los bonos también, aparte de los bonos que son conocidos como acciones de interés fijo, ¿de acuerdo? Están también en este grupo todas las inversiones bursátiles que han venido saliendo en los últimos tiempos, como corresponde en los diferentes bemoles y formas, ¿ok? ETF, lo que viene siendo las acciones como tal de las compañías, algunas que te dan beneficio adicional, otras que no, todo lo que corresponde a ese grupo, como incluyendo, aunque no se ve aquí, en algunos casos el aspecto de las criptomonedas, ¿ok? Metiéndolo todo en ese punto como inversión, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Luego los productos básicos o commodities, que vienen siendo las materias primas o recursos naturales. El que más conocemos nosotros es el oro, ¿ok? Como corresponde. Y por último, por supuesto, pero no menos importante, incluso algunos dicen que viene siendo el rey de todo, el cash, el efectivo, ese flujo de caja, esa capacidad de flujo de caja o efectivo como estrategia, como activo. Dentro de nuestra estrategia es donde se considera un activo líquido que se tiene a la mano, que se permite utilizar para, entre otras cosas, hacer más negocios, ¿ok? Aprovechar oportunidades de negocios, ¿ok? Bien, cada uno de estos activos, estimados amigos y amigas, tiene sus características. Ninguno es más bueno que el otro o el otro es mejor que el otro. Cada uno tiene sus características y la razón de ser que ustedes han adquirido en el tiempo más de uno de este tipo de activos es precisamente, número uno, a pesar de que la gran mayoría de ustedes están concentrados o han estado concentrados en la gallinita de los huevos de oro, que es los negocios, lo que precisamente en el tiempo en muchos de ustedes ha permitido crear capital, crear patrimonio para precisamente entrar en otras estrategias y que puedan, a través de la obtención de esta estrategia, diversificar de alguna manera su cartera, ¿ok? A pesar de eso, en cada uno de estos debemos mirar lo siguiente. Número uno, la liquidez y las características de liquidez de cada uno de esos activos. Número dos, la volatilidad que está asociada a qué tan riesgoso es este activo como inversión, cómo puede cambiar repentinamente, inesperadamente lo que valga ese activo en el mercado, ¿no? Y cómo se ve afectado. Y por supuesto, el rendimiento, cuánto de retorno se puede esperar en la inversión, así no sea un retorno garantizado, más o menos por la característica del activo, qué rendimiento puede esperar. Hay una tabla muy sencillita, muy sencilla, que se las comparto aquí, en donde dependiendo de cada tipo de activo, tiene una característica de liquidez, volatilidad y rendimiento. Para el caso de las propiedades, ¿verdad? A nivel de liquidez
son normalmente altamente ilíquidas. Es decir, no son sencillas o rápidas que tú tengas un bien raíz y tú requieras para hacer otro negocio, o tengas una emergencia de capital X, como corresponde, o aprovechar una oportunidad de negocio. No es líquida al momento, normalmente es altamente ilíquida. Es una característica importante de las propiedades, ¿ok? En la parte de la volatilidad, el valor de esa propiedad, estimados amigos, depende del mercado. En el caso de Venezuela tenemos propiedades que hasta hace 5 años costaban 1.500.000 dólares. Hoy precio de mercado, es decir, que tú quieras salir a venderlo a pesar de que es ilíquido y tengas posibilidad de venderlo. Si la de millón está más o menos en 350.000, la de 500.000 está más o menos en 200.000, dependiendo del sitio donde se encuentre la propiedad. ¿De acuerdo? Está altamente afectado el valor por el precio del mercado. Depende del mercado. Y eso es importante tomarlo en consideración. Y a nivel de rendimiento se conoce por tener un retorno estable. Normalmente el ingreso pasivo que tú logras con este tipo de instrumentos normalmente es conocido por ser estable, como punto muy importante y positivo. Entonces, bueno, es bueno considerar estos temas para las características de las propiedades. ¿De acuerdo? En la parte de negocios, equity, la liquidez es generalmente líquido. Generalmente es un factor es un activo que produce capital. ¿De acuerdo? Que dependiendo de lo que tú hagas, produce capital. Generalmente es líquido. ¿Ok? Eso es bien importante a nivel de liquidez. A nivel de volatilidad es conocido ser más riesgoso. A nivel de volatilidad más riesgoso, se ve más afectado por temas propios del mercado, temas de la jurisdicción. ¿Cómo nos han visto afectados los clientes en Venezuela por el tema de jurisdicción? Esa es la volatilidad, ¿de acuerdo? Igualmente está pasando mucho en Latinoamérica, ¿no? Y a nivel de rendimiento, como les comentaba, es conocido por tener mayores retornos. De hecho, yo siempre hablo con mis clientes de este tema, les digo, mira, no hay nada que te ayude más con el tema de la inflación y el tema de ganar capital como tu propio negocio. Ese core business o lo principal a lo cual tú tienes más conocimiento de mercado, te reconoce más en el mercado, que ha sido exitoso. Ese es la gallinita de los huevos de oro, en donde se conoce que hay más potencial de rendimiento. ¿Ok? Eso es bien importante, dar ese espaldarazo, y que recuerden, estimados amigos, que lo que nosotros proponemos no es para que tú dejes de hacer en donde tú has sido exitoso. No, yo quiero que tú seas más exitoso. ¿De acuerdo? Esa es mi razón de ser como profesional de esta área. Ok, a nivel de bonos, incluyendo lo que son instrumentos financieros en general, fíjense usted que a nivel de liquidez, la liquidez depende de la demanda del mercado. ¿Qué significa esto? Este tipo de instrumentos son valores de portafolio normalmente, y su liquidez, lo que tú puedas rescatar de ellos, el valor de esa liquidez va a depender de lo que pueda valer tu portafolio en ese momento. Y por supuesto, que es el siguiente punto, esa volatilidad va a depender del mercado también. El mercado de la bolsa de valores en general sube y baja. Cuando sube tu liquidez, porque sube tu valor de portafolio. Cuando baja tu liquidez, porque depende del mercado. Eso es importantísimo. Y también, dependiendo de la estrategia que utilice y de la manera como se conforme tu perfil de riesgo, se conoce por tener retornos estables. Sabemos y conocemos que el Standard & Poor's 500, que es la estrategia más utilizada, conservadora, tendiendo a conservadora, para tener un estimado bien aproximado interanual de rendimiento. Sabemos nosotros que estamos en esta área, que en una estrategia sobre el Standard & Poor's 500 puedes tener entre un 5 y un 9% interanual a un mediano o largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es diversificada. Son 500 compañías. Eso permite que sea conocido por un retorno estable. En la parte de commodities, también el valor de ese commodity, ese oro, ese lingote de oro, esas prendas de oro o de plata que tú tengas, la liquidez va a depender de la demanda del mercado, de que ese valor
por la oferta y la demanda varíe, ¿de acuerdo? Y la volatilidad también se conoce por ser de mayor alto riesgo por este mismo tema, ¿ok? Y se conoce también a nivel de lo que es el rendimiento, por tener un mayor rendimiento como corresponde. Ahora, este último commodity, que es el número 5, que es el cash, es un commodity que es totalmente líquido, obviamente, totalmente líquido. Únicamente que lo que se ha demostrado en el tiempo, que el valor del cash, si está mucho tiempo estacionado en una herramienta o en una estrategia de herramienta en donde no tenga la posibilidad de obtener un rendimiento mayor a lo que normalmente tienes en la banca, pierde valor en el tiempo. Una persona que tenía $1 millón en Estados Unidos en el banco en cash el 1 de enero del 2022 y al 31 de enero del 2022 lo tenía allí, ese dinero vale menos que lo que valía en enero por la inflación, ¿de acuerdo? Entonces es una estrategia importante, interesante a considerar. ¿Cuál es el mensaje final de este video? Bueno, hay estrategias, señores, que nosotros manejamos en nuestra especialidad, que se dedican exclusivamente a crear ingresos garantizados, a crear estrategias en donde no se ve afectado la liquidez por temas del mercado, que tú tengas un piso máximo, en donde tú, a pesar de que eso suceda, tú no tengas pérdida sobre lo que tengas ya acumulado en tu instrumento, ¿de acuerdo? Y que si sube el mercado, tú tengas posibilidad de tener mayores rendimientos que los que tienes, por ejemplo, en la banca comercial. Esas son estrategias garantizadas que permiten que, independientemente de los temas del mercado, tú como empresario puedas voltearte y tener la posibilidad de utilizar esa herramienta para generar valor en tu estrategia. ¿De acuerdo? En general, esa es la idea. No me queda más nada que despedirme por el momento y decirle que estoy totalmente a sus órdenes para verificar su caso particular. ¿Qué porcentaje de estos activos manejas tú en tu estrategia? ¿Has pensado a pesar de tu estrategia de negocio, migrar hacia otras estrategias correspondientes a bonos, a propiedades, a commodities? ¿Ok? Tu actual estrategia solamente es de cash. Les comento algunos de los panoramas o los escenarios que me he conseguido yo con mis clientes. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros en nuestra profesión para agregarte más valor independientemente del caso que tengas ahorita y que seas muy rentable y seas muy exitoso? Como en países tan complicados en el tema de riesgo para negocios como Venezuela y Latinoamérica, este tipo de estrategias han ayudado y seguirán ayudando cada vez más a ese empresario y comerciante que quiere seguir asumiendo riesgo, pero riesgos más controlados. Un abrazo, quedo a sus órdenes, conversamos próximamente. Chao.